Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión en vivo en hashtag en vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Estaremos hablando sobre otro de nuestros mercados en la Bolsa de Valores de Colombia, que es el mercado de renta fija. Entonces, los estamos esperando en este momento. Tenemos a muchas personas inscritas para la sesión de hoy. Recuerden que pueden compartir esta sesión en sus redes sociales con hashtag en vivo con BBC. Pueden compartir este link de arriba de YouTube, pueden compartirlo en sus redes sociales y con eso más personas pueden enterarse sobre nuestro mercado de capitales. Entonces, mientras que iniciamos, me gustaría que me contaran desde qué lugares de Colombia nos están viendo en este momento. Sabemos que también tenemos a muchos estudiantes de universidades, a nuestros estudiantes también que se encuentran en los puntos BBC, los administradores. Entonces, cuéntenos desde dónde nos están viendo en este momento. Entonces, recuerden, la sesión de hoy está encaminada a aprender sobre el mercado de renta fija. Entonces, cuéntenme desde dónde nos están viendo y de qué se imaginan que será esta sesión, básicamente. Bueno, entonces volvemos en un par de minutos. Ya volvemos. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión de hashtag en vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial porque estaremos hablando de otro de nuestros mercados en el mercado de capitales, el mercado de renta fija. Tenemos un invitado muy especial, experto en el mercado de renta fija. Y bueno, antes de iniciar nuestra sesión, me gustaría hacerles un par de preguntas para irnos calentando. Entonces, me gustaría que me contaran, vamos a hablar un poquito sobre el PIB, sobre el PIB. Entonces, me gustaría que me contaran cuál creen ustedes que es la importancia de la inversión en el PIB en Colombia. ¿Cuál creen ustedes que es esa importancia? ¿Por qué es importante? Y en segundo lugar, me gustaría que me contaran qué es lo que saben sobre la renta fija, qué son esos conocimientos que tal vez en la universidad han estudiado o durante sus carreras o en sus lugares de trabajo, o si simplemente lo han escuchado por ahí como que, ah, sí, la renta fija es diferente a las acciones, pero ¿por qué? Si saben las ventajas, si saben cómo se empieza a invertir en el mercado de renta fija. Cuéntenos todas esas cosas que tal vez ustedes ya saben. Bueno, entonces les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es Nicolás Prieto. Nicolás hace parte de la Bolsa de Valores de Colombia. Él es uno de nuestros analistas senior del producto de renta fija en la Bolsa de Valores de Colombia. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, Ale, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal estás? Todo, todo muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, yo por acá contento de hacer parte de este esfuerzo tan lindo, ¿no? Que hace la Bolsa de Valores para educar a la Genial, gente sobre lo que son las inversiones. genial, buenísimo. Bueno, Nico, te cuento que el día de hoy nos están viendo desde Bogotá, Medellín. Cristian Cárdenas es un estudiante de último semestre de la Universidad de La Salle, de Cundinamarca, Pereira, Valledupar, San Juan de Pasto, Cali, Hombre. Bolivia. Genial, buenísimo. Entonces nos están escribiendo de muchos lugares. Bueno, Nicolás, me Qué gustaría que bueno. para iniciar la sesión nos contaras un poquito Mm, sobre ti, tu experiencia y qué haces en la Bolsa de Valores de Colombia. claro que sí, Ale. Bueno, te cuento que desde que salí de mi universidad estoy casado con la renta fija. Es básicamente lo que me he dedicado. He pasado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde trabajé en la Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación, que ya les voy a contar más o menos un poco también qué se hace en esa área, que tiene que ver directamente con renta fija internacional y el endeudamiento que tiene el gobierno en los mercados internacionales. Después de eso estuve un tiempo trabajando en una comisionista de bolsa como estratega de renta fija y analista de investigaciones económicas también en renta fija. Soy docente de la Universidad Sergio Arboleda, enseño finanzas, enseño Bloomberg, enfocado también mucho a la renta fija. Y bueno, llevo más o menos un año y 3 meses, 4 meses haciendo parte del grupo de la Bolsa de Valores de Colombia. Estoy en el área de producto de renta fija, en el cual nos dedicamos a que básicamente los clientes estén recibiendo bien el producto como tal, como per se, y también incentivando un poco a que la negociación del mercado dentro del país se dinamice un poco. Entonces somos los que estamos casi que atentos a generar ese tipo de políticas para que se incentive un poco más la negociación. Ujú. Eso hago yo, vale. Buenísimo. Nico, te cuento que como que el mensaje principal de esta sesión es que el mercado de renta fija es uno de los mercados más líquidos en Colombia. Uh -huh. Entonces, pues creo que es un comentario bien importante y seguramente nos vas a contar un poquito más adelante, ¿correcto? Claro que sí, Ale. Así es. Listo, buenísimo. Sobre nuestra pregunta han estado un poquito callados. Eh, Están les tímidos. preguntamos, sí, les preguntamos cuál creen que es la importancia de la inversión en el PIB. Y bueno, nos contaron como que, bueno, el PIB es el Producto Interno Bruto y ya. Y ya. Listo. Entonces vamos a ver, hay que afianzar ese Hay que conocimiento. pensar eso. Sí, Sí, ojalá logremos dejar eso supremamente claro. Creo que esos términos económicos que todo el mundo uno ha escuchado una vez en la vida resultan ser eso, familiares, pero que realmente no tenemos muy en cuenta como la importancia y la trascendencia que tiene, y mucho más como en estos temas. exacto, sí, Entonces, correcto. entonces compartiré mi pantalla y te Buenísimo. empezaré Ah, mira, tenemos una con la respuesta presentación. de Luz Adriana Ortiz. Luz Adriana nos dice que la inversión ayuda al crecimiento económico del país, dado que ésta se hace en un mercado organizado, da seguridad, rentabilidad y permite transacciones de compra y venta. Eso Está nos bien. dice Luz Adriana. Por otro lado, Juan Pablo Román, sobre la pregunta de qué conoce sobre la renta fija, nos dice que la renta fija se refiere a los instrumentos de inversión en los cuales sabes desde el principio la tasa de rentabilidad o Ujú. retorno y esta puede variar dependiendo de variables macroeconómicas. Muy bien. Buenísimo, listo, Supremamente acertado, sí. listo, Ya genial, vamos a ahondar un poquitico más en eso. Cuéntame si estás viendo mi pantalla, Ale. perfecto. Listo. Listo, ya la estamos viendo. Entonces, Bueno, pues, iniciemos, Nico. bueno. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta presentación, Ale? Yo más que todo quiero que, eh, pues, varios objetivos, ¿no? Inicialmente, tal vez desmitificar un poco de lo que tiene el concepto la gente, que cuando uno le habla acerca de bolsa de valores, uno les cuenta acerca de inversiones y demás, la gente piensa que las acciones es lo único que tienen como posibilidad de inversión. Entonces, creo que es algo que tenemos muy implantado en nuestra cultura de inversión como país, como continente más que todo. Entonces, creo que también quiero hacer un poquito de hincapié en eso. También quiero hacer un poquito de hincapié en el sentido de esto no es una vaina que requiera mucho dinero, mucho capital. También es bastante asequible entrar a este mercado, ¿ok?
Otra cosa que es importante mencionar y que quiero que la gente se lleve consigo es que nosotros estamos muy cerca de estos mercados. Todo el tiempo estamos involucrados con ellos, pese a que no lo queramos hacer. Entonces, de esa manera resulta ser importante. Si está tan cerca a nosotros y si realmente está presente en nuestras vidas es porque es importante. Y al ser importante para nosotros y estar en nuestro día a día, resulta ser también importante para la economía. Y es aquí donde encontrábamos la pregunta que estabas planteando tú acerca del PIB, ¿sí? Y lo que te decía es muy curioso porque son palabras que uno siempre escucha y que incluso uno como economista, que yo soy economista, son a veces como cosas difíciles de sentar, ¿sí? Entonces, creo que yo tengo aquí un diagrama muy sencillo, Ale, y es tal vez una forma muy bonita, muy sencilla, muy simple, de explicar, uno, que es una economía muy pequeña y qué importancia y qué tan relevante resulta ser la inversión dentro de ese esquema económico en el cual nos tocó vivir, ¿ok? Entonces, yo le planteo siempre a mis estudiantes desde el inicio que se imaginen un pueblito pequeño, viven ustedes en un pueblo, y en ese pueblo, pues entonces hay hogares, ¿cierto? Entonces, no sé, haz de cuenta que tú y yo estamos viendo un hogar, Ale, y nosotros tenemos un trabajo. Estamos trabajando para una empresa, ¿sí? Entonces, mira que ya estamos, yo no sé si estás viendo mi mouse se alcanza a ver en la presentación. De eso no estoy seguro, pero bueno. Entonces, en la parte del centro tenemos los hogares, que es la casita que está dibujada, y a la parte derecha tenemos las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nuestros hogares, nosotros como personas, nosotros tenemos un trabajo, ¿sí? Y por ese trabajo vamos a recibir un ingreso. Ese ingreso es en forma de dinero, ¿sí? Entonces, esa es la barrita que aparece en rojo señalándose hacia la izquierda, hacia el hogar, el ingreso. ¿Por qué está en rojo? Porque ese ingreso puede funcionar y puede usarse de formas variables y depende de la manera en la que tú quieras usarlo. Si quieres ahorrar, si quieres gastar, si quieres invertir, qué quieres hacer con ese ingreso, no se sabe. Y algo que ustedes tienen que entender, y es tal vez una forma también de entender la economía, es que ustedes desde que se levantan, no sé, me metí a la ducha, al momento en que abrí la ducha ya estoy consumiendo agua, me pongo un jabón, ese jabón yo tuve que pagar por ese jabón, ¿sí? Tuve que dar dinero por él, tal vez ese dinero que recibió la persona que me vendió el jabón se transportó a su universidad, entonces ya hubo un dinero que se pasó directamente a la persona que lo transportó hacia su universidad. Sí, entonces empieza todo un ciclo y ese dinero empieza a expandirse. Y todo ese dinero que encuentra en circulación dentro de la economía genera un nivel de satisfacción y genera también, a su vez, una forma de demostrar tal vez una economía dinámica y en crecimiento, ¿ok? Entonces lo pongo en rojo y las barritas que pongo en rojo directamente en este esquema, Ale, es para explicar de que son dineros que pueden estarse estables, que pueden estar guardados y que no representan ese flujo que a fin de cuentas nos va a dar un poco de crecimiento y un poco de satisfacción a la gente que se encuentra dentro de esa economía. Entonces, en este caso, nos centramos en el pueblo, ¿listo? Entonces, lo que te digo, el pueblito y estoy trabajando, recibo un ingreso. Yo quiero consumir algo y si yo salgo y me compro, qué sé yo, cualquier cosa, se la estoy comprando a una empresa que lo produjo, ¿ok? Entonces, mira que ahí aparece esa barrita en verde, el consumo. Entonces ya empieza a dinamizarse la economía por medio de un movimiento de un dinero, ¿sí? Eh, Ahí tenemos al principio esos dos agentes exclusivamente, hogares y empresas. Ahí ya hubo una transferencia, un movimiento y una satisfacción para los dos. Aparece algo después, que son el gobierno, es el gobierno, que básicamente está en todo lado. Siempre le dicen a uno desde pequeño que los impuestos son la cosa más real que puede existir y es totalmente cierto. Eso siempre va a ser así. Y siempre va a ser un gobierno que está actuando fiscalmente dentro de una economía para pues tener sus ingresos y subsistir y prestar los servicios de alcantarillado, de calles, de hospitales, de colegios y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega este gobierno y empieza a hacer un recaudo tributario directamente a las empresas o a las personas. En este caso lo puse a la izquierda como para representar tal vez al lado de las empresas. Y mira que ese dinero que sale de las empresas hacia el gobierno está en rojo porque vuelve nuevamente a lo mismo, que es un dinero que no se sabe qué va a suceder con estos impuestos, de cómo se van a usar, cómo se vayan a gastar, ¿sí? Y al otro lado tenemos la flechita verde, que es el gasto, que es básicamente eso que te acabo yo de mencionar, que hace el gobierno cuando realiza bien su trabajo, ¿sí? Crear nuevas carreteras, etcétera.
¿Listo? Entonces, cuando se generan esos nuevos gastos, cuando se mueve ese dinero nuevamente y vuelve a ese pueblito, entonces se está dando una dinamización. ¿Listo? A la parte izquierda también tenemos lo del comercio internacional, y es que sucede que pues no existe solo un pueblito en el mundo, existen varios pueblitos, varios países, varias naciones, etcétera, y entre ellos tiene que darse una negociación porque usualmente unos pueblitos son mejores para otras cosas que otros. ¿Listo? ¿Qué nos importa a nosotros que se quede adentro? O sea, ¿qué es lo que como pueblito nos implicaría un mayor crecimiento y una mayor dinamización de nuestra economía local? Lo que se quede dentro. Si yo soy capaz de exportar poquito e importar demasiado, ¿sí? Si yo soy capaz de generar de que esa diferencia sea mayor, creo que acá hubo un error, creo que acá está al revés, creo que lo pusimos al revés, lo siento. La parte de exportaciones son las partes verdes, porque yo cuando exporto, cuando yo pongo, pongo un activo afuera, estoy recibiendo dinero por él, ¿cierto? Mientras que yo estoy importando, el dinero que está dentro de mi economía se le va a la otra persona, al otro pueblito, ¿ok? Entonces, me disculpo por esto, tengan por favor ustedes presentes de que realmente lo que importa es exportar, porque cuando yo exporto estoy trayendo capital hacia mi economía y eso genera una dinamización. Bueno, y bueno, no poniéndome tan técnico ni hablando tanto de economía y demás, llegamos a una parte y es otro agente que resulta ser lo relevante para esta charla y es en donde nos encontramos nosotros como una bolsa de valores y es el sistema financiero que acude a las economías o a los pueblitos en nuestro caso. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo con el sistema financiero? Planteamos una idea en el que los hogares no vayan a gastar absolutamente todo el dinero que les ingresa por su trabajo, sino van a tener la oportunidad de generar un ahorro, ¿sí? Dentro de la economía planteamos que un ahorro siempre es eficiente en el momento en el que se encuentra invertido. De nada sirve tener un dinero guardado, porque el dinero guardado se deprecia a raíz de la inflación. Si esto sucede, pues entonces estaría yo perdiendo dinero en el futuro, y lo cual no tiene mucho sentido. Por eso siempre la economía busca que la gente tenga formas alternativas de invertir y poder generar tal vez un ahorro en su capital. ¿Ok? Ahí aparece el sistema financiero con diferentes entidades, bancos, sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y las bolsas de valores. Las bolsas de valores son un ente que se presentan en todas las economías y que cumplen cierta función. ¿Ok? Ya vamos a pasar a eso. Aquí hay algo que yo quiero mencionar y no sé cuántos economistas hayamos acá en esta reunión, Ale. Y es que si yo cojo todas esas palabritas que están en verde, no sé a cuánta gente les parezca esas palabritas conocidas, porque desde la academia le enseñan a uno que el PIB, que el Producto Interno Bruto, eso que tú preguntabas al principio, es la sumatoria de unos compuestos, es la sumatoria de varias cositas que al final generan una cosa grande. Y curiosamente, eso que genera el PIB, que suma, son estas palabras que tenemos en verde, Ale. Entonces, siempre van a decir, oiga, PIB es consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Es algo que ya uno tiene interiorizado desde su carrera. Y aquí estamos viendo realmente por qué tiene eso, esa ecuación, por qué tiene esa forma de verse así puntualmente. Y es porque todas esas cositas, todas esas palabras que tenemos en verde nos van a generar tal vez un dinamismo más dentro de la economía. Y entonces hago hincapié y otra vez en la pregunta que tú hiciste al principio, Ale, acerca de la inversión. La inversión es importante porque representa una gran parte del PIB para muchos países. ¿Listo? En nuestro país no representa tanto, no representa un porcentaje grande ni representativo del PIB, pero estamos en la tarea de hacer crecerlo de esa manera. ¿Listo? Eh, porque es importante hacerlo crecer y es ahí el papel que juega la bolsa de valores. ¿Sí? Lo que hace una bolsa de valores es realmente permitir, es abrir su espacio para que lleguen empresas directamente a ella, ¿sí? A la bolsa. Yo soy una empresa, Ale, y yo trabajo haciendo parlantes, no sé, pero entonces yo quiero empezar a construir un proyecto más grande, quiero contratar más gente para mis fábricas, quiero montar otra fábrica, quiero generar investigación, quiero hacer grandes cosas, pero no cuento con el capital suficiente para poder yo llevar a cabo esos proyectos, ¿verdad? Una de las alternativas que yo tengo para financiarme es la bolsa de valores. Claramente hay más alternativas de financiamiento, los bancos, préstamos, etcétera, ¿sí? La bolsa de valores, ¿qué hace? Llama a esa empresa y le dice, oiga, venga, ¿qué necesita usted? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto dinero necesita? ¿Sí?
Y aquí es algo muy bonito porque aquí ya empezamos a segmentar directamente la diferencia, Ale, entre lo que es la renta fija y la renta variable. Porque esto de renta fija y renta variable no es como algo que yo tenga por invertir. O sea, dejemos de ver esto como una inversión real. O sea, es eso. O sea, yo como persona natural puedo llegar a invertir dentro de mi bolsa, pero realmente lo que es la renta fija y la renta variable son instrumentos que tiene una empresa, ya vamos a ver qué más, pero son los instrumentos que tienen para acudir al momento de solicitar financiamiento y crecer en proyectos, en personas, en investigación y a fin de cuentas hacer que dinamizar la economía, generar prosperidad y hacer que nuestro país tenga una mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces, renta fija y renta variable, que son dos oportunidades que tienen las empresas de financiarse. Entonces, ¿qué pasa? Ale? La empresa llega y dice como, bueno, yo necesito 1.500 millones de pesos. ¿Qué escojo? ¿Renta fija o renta variable? Entonces, cada uno tiene sus criterios diferentes. Cada uno son totalmente contrarios. Si nos centramos tal vez en un tema algo técnico, la renta variable es una parte del patrimonio de la empresa, ¿sí? Acuérdense ustedes que cuando yo cojo y hago el balance general de una empresa, tengo activos, pasivos y patrimonio. Y la estructura y la ciencia de realmente saber cómo se comportan las finanzas corporativas es saber yo cómo tengo que actuar a nivel corporativo para generar utilidades. Muevo mi activo, bajo el pasivo, mi patrimonio está muy alto, ¿qué tengo yo que hacer? Entonces, esta decisión de escoger renta fija o renta variable es de la empresa. Entonces, muchos deciden irse con acciones porque ataca su patrimonio, o la renta fija ataca directamente los pasivos, ¿sí? Y es aquí donde se describe perfectamente lo que es la renta fija. Acordémonos que si hablamos de pasivos en una empresa, estamos hablando directamente de deuda, ¿sí? De algo pasivo, algo que yo estoy debiendo directamente. Entonces, lo que es la renta fija o el mercado de renta fija no es más que un nombre fancy para llamar al mercado de deuda, porque la renta fija no es más que una deuda. ¿Listo? Eso sí, ténganlo claro, la renta fija es deuda. Entonces, es eso, es la forma en la que ellos los escogen. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la bolsa? Me estaba desviando un poco. El papel de la bolsa realmente es abrir esa oportunidad que las empresas vengan, se financien y cojan y generen sus activos. Entonces, la empresa se financia, saca renta fija o renta variable. Luego, la bolsa de valores, ¿qué hace? La bolsa de valores pone esos activos en manos de un intermediario, llámese comisionista de bolsa, y es ahí donde las personas naturales pueden acudir directamente a invertir en esos activos, ¿sí? Es muy bonito entender también, de cierta manera, que lo que hacemos nosotros como personas naturales al momento de invertir, claramente es buscar un rendimiento de nuestro dinero. También es que estamos traspasando el ahorro que genera en una economía hacia la inversión. Esa es la principal labor de una bolsa de valores. Y por eso mismo es que estamos aquí todos presentes. Y es que estamos educándonos, estamos teniendo un poco más de conciencia financiera para saber de qué es lo que hace nuestro dinero, porque nuestro dinero genera movimientos relevantes a nivel económico. Entonces, bueno, pasando ya tal vez un poco más sentado a lo que es la renta fija para que entendamos muy bien, me parece muy importante que si ustedes, los que están acá presentes en esta reunión, están decididos a invertir en renta fija o tienen curiosidad, deben entender muy bien lo que es este activo. Yo creo que uno tiene, Ale, como inversionista, siempre conocer lo que está invirtiendo, eh, el impacto que puede generar con esa inversión y claramente, algo muy relevante, los riesgos. Los riesgos son muy importantes. Y es chistoso porque uno dice renta fija y me acuerdo mucho del comentario que mencionó Cristian Cárdenas, creo, espero haberlo dicho bien, me disculpo si no es así, que respondió que la renta fija es cuando yo sé directamente cuál es esto y no hay un riesgo, ¿verdad? La renta fija no es del todo fija. Eso es curioso mencionarlo porque también hay riesgos detrás de las inversiones de renta fija. Son riesgos menores a lo que hace realmente con la renta variable. Son diferentes, es menor, es un poco más controlable, pero también existe. Entonces también quiero que ustedes se capaciten y entiendan muy bien esto, de que también hay un riesgo. Bueno, cuando llega la empresa directamente a la bolsa, hay diferentes tipos de renta fija, diferentes tipos de activos de renta fija, los cuales puede utilizar para, para endeudarse, ¿sí? Aquí pongo unos por encima, los bonos y los papeles comerciales, ¿sí? Los CDT son directamente del banco y va directamente con la persona natural, no es directamente con la bolsa de valores. Pero los bonos y los papeles comerciales sí lo son.
Un bono y un papel comercial es básicamente lo mismo, una deuda, ¿sí? Yo como empresa, vuelvo otra vez a mi ejemplo, Ale, de la empresa de parlantería, yo hago parlantes, eh, un bono que es un activo de renta fija. ¿Cómo se estructura? Simplemente digo, oiga, necesito yo como empresa 1.000 millones de pesos. Bueno, pongámoslo tal vez un poco más entendible, 100 pesos, necesito 100 pesos prestados. Y entonces yo empiezo a estructurar una idea de negocio para que la gente me preste esos 100 pesos. Entonces yo les digo, mire, yo les presto 100 pesos, necesito prestados 100 pesos, pero préstenmelos por favor y se los pago en un año. Y cada mes yo les voy a pagar un pequeño interés por dármelo prestado. Al final de ese año, entonces yo a ustedes les voy a devolver los 100 pesos más el interés mensual. Y eso que te acabo de mencionar, que suena como algo demasiado pactable, ¿cierto? Eso suena como cuando uno saca a un amigo y me dice, oiga, préstame porque quiero irme de fiesta, no tengo plata. Me dice, listo, pero entonces me la paga en una semana y págueme entonces 20.000 pesos diarios, qué sé yo. Es realmente eso, una contractualidad que existen entre dos partes, ¿sí? Entonces, en este caso vemos eso. Y es este dibujito que tenemos acá en la parte de abajo. Estas barritas rojas y estas barras verdes que ven ahí, eso realmente lo que hace es representar el flujo de dinero que se genera al momento de intervenir en un activo de renta fija. Hay un precio, ¿sí? Hay un precio que es lo que está en rojo y es lo que yo voy a pagar inicialmente por el bono que me está ofreciendo la empresa. En este caso, llamémoslo emisor. El emisor es la empresa que va a endeudarse y saca un activo de renta fija. ¿Listo? Ese es el emisor. Entonces, mira tú, Ale, porfa, que están varias barritas. Me estoy refiriendo mucho a ti, Ale, lo siento, todos están viendo. Por favor, todos miren acá, hay varias barritas verdes, lo cual representa los intereses que se pagan periódicamente. Hay títulos que pagan cada año, hay títulos que pagan cada 6 meses. Eso depende del título, depende mucho. Por ejemplo, una diferencia entre el bono y el papel comercial es que el bono es generalmente mayor a un año y los papeles comerciales son inferiores a un año y no tienen cupones. Entonces, ahí uno empieza a ver que hay diferentes formas de jugar con la deuda, ¿sí? Entonces, esta estructura que se ve acá de los cupones pequeñitos y al final un cupón nominal, se le conoce como un bono bullet, ¿sí? No me voy a poner a hacer mucho hincapié en los tipos de bonos, en cómo se valora un bono, en los... Sí, eso creo que incluso puede valer para una sesión de educación nueva que ojalá pueda participar. Pero este es el más conocido, ¿listo? Este es el bono más conocido. Entonces, lo del centro, por favor entiendan, se llama un cupón. El cupón es lo que se les va a pagar periódicamente y al final se va a pagar un cupón con un nominal. Lo que quiero también que se lleven de acá es que, ya les mencioné, la renta fija no es del todo fija, ¿sí? Este precio que aparece en rojo no siempre es el mismo, ¿sí? Aquí hay inherente demasiados riesgos. Yo te planteo una situación y es que una empresa que trabaja con plástico pide un bono a 10 años, ¿sí? Entonces, qué sé yo, ¿ustedes creen que en 10 años seguiremos trabajando con plástico? Entonces empieza como a surgir dudas. Como, oiga, ¿será que si esta empresa no cambia su perspectiva, va a tener el flujo de caja suficiente para pagar mi deuda? Entonces, así ellos estén comprometidos, así ellos digan, mire, yo lo voy a pagar cada mes, lo voy a pagar esto, detrás hay un sinfín de cosas que pueden realmente generar un riesgo dentro de mi inversión, ¿sí? Uno, que es como el más lógico, es la capacidad de pago que pueda tener el emisor de mi título. ¿Lo va a pagar o no lo va a pagar? Eso lo tengo que saber yo como inversor y tomar la decisión. Y eso se ve reflejado en el precio. ¿Listo? Cada vez que el precio de un bono baja, pues es porque la gente no confía en que le van a pagar. Y bueno, baja por muchos factores. Ahí más o menos poco a poco les voy contando como qué factores hay inherentes en este tipo de inversiones. Por el momento nos quedamos con este y nada, yo quiero saber de pronto la gente si sabe cómo empezar a segmentar el mercado de renta fija, por ejemplo, qué tipos de deuda hay. Entonces, si quieres ayudarme, dale. Sí, hice la pregunta, creo que nos están respondiendo. Cristian Cárdenas dice que bonos del Estado y obligaciones. ¿Qué te parece? Listo. Cristian me agrada. Cristian me agrada. Cristian viene a todas las sesiones. Sí, lo vi. Me gusta que la gente le interesen las cosas y respondan muy bien. Listo. Efectivamente, Cristian, efectivamente es así.
efectivamente sucede de esa forma. Sé que les he hablado durante este video únicamente de empresas, ¿sí? Pero no sucede del todo así en la práctica. Bueno, del todo no, realmente ya van a ver acá estas cifras. Eh, no solo acuden a financiación las empresas, sino también asisten a financiamiento los entes públicos, ¿sí? Y es lo que conocemos nosotros como la deuda privada y la deuda pública, que es básicamente como la segmentación inicial que tiene el mercado de renta fija, ¿ok? Entonces, deuda privada, ya lo que les mencioné, son empresas que se dedican a financiarse. Aquí les traigo un par de las empresas que están enlistadas y que tienen bonos dentro del mercado colombiano, al cual ustedes pueden apoyar, pueden invertir, pueden ver qué tipo de propuestas tienen. Estas no son todas, aquí dejo unas pocas, abajito por favor está el link para que ustedes entren y curioseen y sepan. Hay 90 emisores enlistados en renta fija, ¿ok? Puse estos, la verdad muy al azar, no tengo preferencia por ninguno, tampoco puedo hacerlo, pero quiero que ustedes se den cuenta más que todo de la diversificación que ustedes tienen en el mercado colombiano para poder invertir. El mercado colombiano es pequeño, eso sí es algo que ustedes tienen que saber, es pequeño, estamos creciendo, eso depende también de ustedes y de nosotros. Pero cuando nos damos cuenta de este tipo de cosas, vemos que aún así está diversificado. Tenemos Colombina, tenemos alimentos, tenemos Carvajal, hay tecnología, Alpina también de alimentos, tenemos la titularizadora, que son especialistas en gestiones financieras, Grupo de Energía de Bogotá, el mismo Ecopetrol, ¿sí? La vivienda, tenemos entidades financieras, Grupo Argos, todos ellos están enlistados en el mercado de valores esperando a que la gente invierta en sus papeles, ¿sí? Aquí hay una cosa, es que a los activos de renta fija se les llama de muchas formas. Le podemos decir papeles, es una forma coloquial de llamarlo en las comisionistas de bolsa, como tiene papel a tal vencimiento o tiene activos o títulos, es otra forma. Entonces, si digo papeles, por favor entiendan que hablo de un bono. ¿Listo? Un papel es un bono o un título o valor, un papel es lo más común de decirle. Pero bueno, quiero que vean eso, quiero que vean la diferencia de posibilidades que tenemos de inversión. Y que Sí. bueno, aquí hay que tres, aquí hay, sí, no, faltan un montón. Pero entonces miren ustedes esto, de que la deuda privada únicamente ha tenido un porcentaje del 14% del monto negociado durante el último año. El 14%, eso es muy poco, eso es demasiado, es muy poquito. Es poco porque hace falta inversionistas, hace falta nuevas empresas, sí, pero también adolece algo y adolece es que el mercado de deuda pública es enorme, el mercado de deuda pública es muy grande. ¿Qué es el mercado de deuda pública? Yo únicamente puso aquí el mercado, el gobierno de Colombia, disculpa. Sí. No es exclusivamente, cuéntame, Discúlpame, te quería contar las cuéntame. que hemos tenido de las personas antes de que continuemos, porque Sí, creo que cuéntame. hay varias respuestas súper interesantes. A ver, Entonces, bueno, también pues sobre la pregunta de cuáles son los tipos de deuda, la gente, bueno, Personal Music nos dice renta fija y renta fija, tasa variable. buenísimo, Lina Paola Herrera nos dice bonos, letras y obligaciones del gobierno o empresa. perfecto, Amanda Parada nos dice TES y TIDIS. Y buenísimo. Cristian Franco nos dice bonos de deuda privada, bonos y títulos de deuda pública, TES. Y ya, por ahí les compartimos de hecho el link donde se pueden ver todos los emisores de renta fija, que creo que es bien importante porque son muchísimos y no Sí, los podemos poner sí, en la presentación. es muy importante, Ale, es muy importante que conozcamos todas las posibilidades que tenemos. Buenísimo. Eh, Entonces, antes de continuar, Nico, yo quiero lanzar una nueva pregunta para que vayan pensando y nos vayan contando en el chat. Me cuéntame. gustaría que nos contaran cómo se puede segmentar el mercado de renta fija. Si saben algo sobre esa segmentación, cuéntenos en el chat a ver qué se les ocurre o qué saben. ¿Listo? Buenísimo. Yo continúo, Nico. Listo. ¿Dónde me quedé? Oye, no, primero creo que me gusta ver que la gente responda tan afín. Creo que la gente está muy contextualizada. Entonces me gusta saber eso. Sí, sí, genial. Creo que después de esta charla, creo que van a tener todo supremamente claro. O sea, la división. Creo que ya empezamos por esta y ya creo que la gente no se le va a olvidar. Me gusta. Porque mencionaron unas cositas que deuda pública, deuda privada y TES.
el TES hace parte de la deuda pública. Entonces, ya aquí van a quedar claras ese tipo de cosas. Bueno, vuelvo a la deuda pública. Entonces, les contaba que yo puse aquí Gobierno de Colombia, pero no es exclusivamente el Gobierno de Colombia. Todas las entidades públicas que quieran recibir financiamiento por medio del mercado de valores puede hacerlo. Está, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín, el Distrito de Bogotá, las empresas públicas del gobierno también pueden entrar acá y se considera deuda pública. Sin embargo, el 99%, diría yo, 98% a grandes rasgos, es gobierno. ¿Listo? Gobierno de Colombia. Y aquí aparecen los famosísimos y lo que uno siempre escucha, los TES. ¿Listo? Los TES. TES. Los TES son los títulos de deuda con los cuales el gobierno solventa todo su funcionamiento, pues esos fiscales por parte de rentabilidades de empresas gubernamentales, impuestos y en este caso la predominante, la más grande, es por cuestión de mercado y es la mayor cantidad de dinero que reciben es por los TES, ¿ok? Todos los años el gobierno saca un plan de endeudamiento y es para decir básicamente, oiga, ¿cómo vamos a funcionar durante este año? ¿Qué plata vamos a recibir? ¿Sí? Y hay que algo que entender y es que el gobierno, o sea, el país, llamémoslo así, funciona como una empresa, con gastos, con ingresos y con endeudamiento, ¿sí? Entonces, cada vez que uno escucha como el nivel de endeudamiento del país subió, es porque el gobierno ha emitido nuevos test, ¿sí? Ha sacado nueva deuda pública al mercado. Si nosotros vemos dentro de nuestro mercado colombiano, acapara más o menos, no más o menos no, acapara el 86% del monto negociado durante todo el año. Entonces es mucho lo que mueve esto. La gente está muy acostumbrada a negociar directamente deuda pública en los mercados. ¿Listo? Entonces, acá esta diapositiva segmentamos en deuda pública y segmentamos en deuda privada. Vamos a seguir con más segmentaciones. Entonces, no sé, Ale, si quieres hacer la otra pregunta de cómo cree la gente que más se pueda segmentar. Creo que Sí, sí, la idea es que nos respondan cómo se puede segmentar el mercado de renta fija, si creen de pronto que por los tipos de títulos o por el tiempo en que se negocia, o que nos cuenten qué es lo que saben sobre eso. buenísimo. Ujú. Damos unos minuticos y que respondan. Sí, de hecho alguien nos cuenta, Lina Paola nos dice que tiene entendido que los instrumentos de renta fija se diferencia por los plazos. Cristian Cárdenas nos responde algo muy similar a corto, mediano y largo plazo. Ok, Eh, Alejo Rodríguez nos dice a través de mercados bursátiles y los no bursátiles. Miguel Fernando nos dice la diferencia es que el Estado siempre tendrá cómo pagar. ok. Amanda nos dice corto plazo, los papeles comerciales y CDT y largo plazo, bonos, TES y TIDIs. ¿Tú ya nos Qué has bueno. TIDIs? No, no, los TDs no los he hablado. Listo. Los TDs son un tipo de deuda titularizada que se considera como... Ah, no, no, discúlpame, Ari, estaba confundiéndole con los de la titularizadora. Los TDs son los títulos los cuales se generan para pago de impuestos. Es un Ok. tema también de deuda pública. Sí, Listo. Lina también nos dice que hay gobiernos que cobran por la inversión en bonos y Humberto Acuña nos dice que por divisas. Creo que hay muchísimas respuestas hay un y montón, sí, hay un vale la pena montón. hacer esa aclaración. Buenísimo. Sabes, yo también que creo es que veo muchas respuestas enfocadas directamente a los tipos de bonos. Ok, Acá vamos a segmentar un poco más acerca del mercado, de cómo se negocia, de cómo se divide. Eh, lo que pasa es que la renta fija es enorme, hay muchas cosas por ver. Veo respuestas válidas, veo respuestas que claramente se dividen así. No están en esta presentación porque adolecen directamente a lo que quiere decir con la diferencia entre tipos de bonos, ¿sí? Entonces, eso no lo vamos a tocar mucho en esta presentación. Sería bueno tal vez mirar si hacemos algo un poco más detallado al producto de renta fija, no al mercado, ok. porque veo que tienen sentido bien, veo que saben mucho de esto. Qué bien. Buenísimo. Seguramente sí vamos a tener una nueva sesión para hacer esas aclaraciones sobre esos productos específicos. De acuerdo, sí. Por ejemplo, lo que decía Cristian, de corto, largo y mediano plazo.
Claramente, o sea, digamos, cuando tú vas como empresa, como gobierno, tú empiezas a jugar es con eso, a qué tanto tiempo te quieres endeudar. Y aquí parte algo como el riesgo, o sea, si yo me endeudo a mayor tiempo, pues tengo mayor probabilidad de pago, ¿verdad? Ujú. Y un principio básico de las finanzas es decir que a mayor riesgo, pues el plazo, perdón, que a mayor riesgo, pues la utilidad va a crecer, ¿sí? Entonces ahí empieza a jugar la empresa. Entonces, eso que están diciendo está bien, está bien, pero es más del activo, ¿listo? Listo, genial. Entonces, aquí seguimos y les voy a mostrar tal vez esa diferenciación dentro del mercado, ¿ok? Para que entiendan, uno, cómo funciona un mercado de renta fija aquí y en todo lado, y haciendo precisión en nuestro mercado colombiano, ¿listo? Entonces, vamos a tener como segunda segmentación importante. Acuérdense que la primera es el tipo de la deuda, la segunda ya va a ser el tipo del mercado. Yo sé que esto lo hemos escuchado muchas veces. Yo creo que esto tal vez ha sido repetitivo. Creo que está en sesiones pasadas. Creo que es muy bueno dejarlo claro porque muchas veces no se entiende muy bien. ¿Ok? El mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario básicamente lo que hace es mencionar y dar ese espacio en el que se conecta por primera vez el emisor, o sea, la empresa que busca financiarse con el inversor, ¿sí? Entonces, ese primer acercamiento de esa compra-venta de ese activo se conoce como el mercado primario. ¿Listo? Hay algo tal vez que la gente no ha escuchado y les voy a contar y que espero les guste mucho. Y es cómo se da ese momento, ¿vale? Cómo se da el mercado primario, qué surge en un mercado primario. Y es las subastas, ¿sí? Hay varios sistemas de colocación. Le vamos a llamar, a ese momento le llamamos colocación, ¿listo? Una empresa coloca en el mercado deuda. Hay varias formas de colocar, ¿sí? Les voy a comentar acerca de una, que es la más conocida, que es la subasta holandesa, ¿ok? ¿Cómo funciona una subasta holandesa? Cuando yo como empresa estoy dispuesto a colocar deuda en el mercado, yo pienso y estructuro mi bono. Entonces digo, bueno, quiero endeudarme a 10 años, quiero que sea tasa no sé qué, quiero pagar semestralmente. Todos esos parámetros se escriben en un papel, en un documento que se llama el prospecto de emisión, ¿sí? Ese prospecto de emisión de la renta fija tiene que darse antes de la subasta para que la gente lo sepa. Entonces, uno de los datos más importantes que se dan dentro de esas subastas es la tasa máxima de corte. Perdón, no de corte, sino la tasa máxima, ¿sí? Es decir, yo estoy pidiendo 1.500 millones de pesos, pero máximo puedo pagar el 10% efectivo anual, ¿sí? De ahí no puedo. Si es para arriba, ya no me sirve a mí como empresa irme más allá. Entonces, ¿qué pasa? Salgo yo y digo como, miren, tengo 1.500 millones y estoy pagando el 10%. Y se llama una subasta porque empiezan a aparecer ofertas, todo esto por medio de una pantalla. Y en la oferta dicen, oiga, yo compro 500 al 9.8. O sea, la gente ya dice como, la empresa me gusta, la empresa va a pagar. Yo creo que esa empresa, pues yo estoy contento si me paga un 7. Entonces empieza a negociarse, empieza a darse un movimiento dentro de la subasta, que usualmente es un periodo de tiempo, y empiezan a generarse las ofertas hasta que la tasa empieza a bajar, ¿ok? Entonces tenemos la tasa máxima y empieza a bajar esa tasa, empieza, hasta que encontramos una tasa de corte, que es nuestra tasa de corte de la subasta y es la tasa a la cual se vendió esa deuda por primera vez en el mercado, ¿ok? Esa diferencia entre esas dos tasas, entre la tasa máxima y entre la tasa a la que cortó, que tiene que ser abajo, se le llama un spread de colocación y mide qué tan rentable es una empresa directamente al mercado, ¿sí? Porque si yo te digo, no, estoy pidiendo el 10, pero la gente dice, no, yo confío en usted tiene buenas propuestas, ¿sabe qué? Págueme el 2. Entonces, baja mucho. Esa diferencia de tasas demuestra qué tan apetecida es una empresa dentro del mercado, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, hemos tenido spreads de colocación bastante amplios en los test, por ejemplo, los test hacen subastas todas las semanas, ¿ok? Si cogemos el mercado primario y lo ponemos más o menos como en un contexto, bueno, para que hagan un contexto global primero, son en promedio durante un día, en todos los tipos de negociaciones de renta fija, son 4.7 billones de pesos lo que se hace en un día de renta fija durante el 2019, ¿sí?
Si nosotros miramos el mercado primario son más o menos 350.000 millones de pesos, es decir, 0.3 billones de pesos, ¿sí? Todo realmente ocurre, eso es un 8%, calcula, eso es nada más un 8% del mercado primario, los volúmenes. Realmente lo que ocurre después es en el mercado secundario y es donde ya no está el emisor ya tiene su dinero, el emisor ya sale, ¿sí? O sea, continúa pagando sus intereses y tiene su compromiso, pero ¿a quién le va a dar su plata el emisor? Todavía no se sabe, eso depende del puro final y se sabe en el mercado secundario, porque el mercado secundario es cuando empiezan los emisores a transar entre sí, uno con el otro, los activos, los títulos, valores, y es ahí donde se generan los precios y es ahí donde entramos nosotros como inversionistas, ¿ok? Ese monto es más o menos un 92% de lo que se negoció durante 2019, es 4.2 billones de pesos lo que se genera en este mercado secundario. Para que la gente más o menos tenga como un ejemplo mucho más claro, es básicamente, si yo voy a comprar mi celular, voy a la tienda de iPhone y compro mi celular, ese es el mercado primario. Si yo se lo quiero vender a mi vecino, ya es un mercado secundario. ¿Listo? Los sistemas de negociación. Esto es otra cosa que es bastante importante y es por dónde negociamos nosotros, ¿sí? Como bolsa de valores, como afiliado, ¿sí? Afiliado es todo aquel que tiene permiso directamente a negociar con nosotros en nuestro mercado. ¿Listo? Nosotros tenemos 102 afiliados en el mercado de renta fija, que son instituciones capacitadas para negociar, tales como fiduciarias, tales como comisionistas de bolsa, bancos, AFPs, etcétera. ¿Listo? Eh, Está el mercado transaccional y está el mercado OTC, ¿ok? Yo hago un ejemplo muy conciso en esto en clase, creo que mis alumnos me entienden directamente con esto, y es ir literalmente a un mercado, a una plaza de mercado, ¿sí? Donde uno va y compra su papa, donde uno va y compra sus frutas, y donde se encuentra, literalmente se encuentran esos inversores y empiezan a negociar. O sea, yo nunca voy a una plaza y deme esto y pago, no, uno siempre negocia, déme lo más barato, pero entonces deme más, o empieza a haber una negociación, y detrás de esa negociación se entiende lo que se conoce como un mercado transaccional. En el caso de Colombia, ese mercado transaccional surge en una pantalla de negociación conocida como Master Trader. Master Trader es nuestra pantalla, es nuestro programa para negociar renta fija. ¿Listo? En esa pantalla son más o menos el 24% del monto negociado. ¿Listo? Hay algo importante que quiero mencionar acá, y nosotros somos de los pocos países de la región que tenemos esto. O sea, en todos los otros mercados no existe una pantalla transaccional de renta fija. O sea, tenemos una muy buena tecnología de negociación en Colombia. El siguiente es el mercado OTC, es el mercado Over the Counter por sus siglas, y es lo que se le conoce directamente como negociación uno a uno. Vuelvo otra vez al ejemplo del mercado, de la plaza de mercado, ¿vale? Y es cuando yo ya negocio siempre con el mismo tipo, o sea, yo ya no voy a ir a negociar papas, sino yo sé que ya el personaje Pepito me está vendiendo su papa a X precio. Entonces yo guardo su número y cada vez que quiero comprar papa, ya no me voy al mercado, no peleo, no grito, sino le digo a Pepito, oiga, véndame, ¿sí? Ese mercado OTC, que es básicamente como un mensaje entre dos inversores, representa el 76% de nuestro monto negociado, ¿sí? Nosotros tenemos un reto como bolsa de valores, y es que nosotros tenemos que incentivar a que los inversores estén en la pantalla, estén en el mercado transaccional, porque acá es donde estábamos hablando al principio, lo de la liquidez. Somos el mercado más líquido, pero seríamos aún mucho más líquido donde la gente interviniera en el mercado transaccional, porque en el mercado transaccional se va a ver literalmente la creación de precios, se va a ver el número de ofertas, la profundidad, se le llama eso. Es en ese momento en donde realmente surge lo que se conoce como mercado. Entonces, vemos que el mercado OTC en Colombia es muy fuerte, no está mal, pero intentamos como Bolsa de Valores equipararlo un poco y que la gente negocie más en el transaccional. Para ello nosotros tenemos ciertos programas como los creadores de liquidez, proveedores de liquidez, que básicamente nosotros le pagamos dinero a las entidades para que ellos estén parados en las pantallas de negociación y hacer que ese mercado transaccional fluya un poco más. ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos con otros dos tipos de segmentaciones, tipo de mercado, primario y secundario, que es básicamente como el instante en el que se negocia. Tenemos entonces ya cómo se fomenta esa negociación, ¿sí? Cómo puedo yo hacerla, tanto en el primario como en el secundario, cómo puedo acceder yo a esa negociación.
Y ya sabiendo entonces cómo puedo hacerlo y en qué mercado, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué tipo de negociación puedo hacer yo si escojo transaccional secundario? Si ves cómo subo, entonces ya cogí secundario, ya cogí transaccional. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Y aparece las operaciones de contado o las operaciones de fondeo. ¿Listo? Las operaciones de contado son básicamente las operaciones que buscan hacer la compra y venta directa del activo. Entonces, cuando yo le compro a alguien, eso es una compra de contado. ¿Listo? Representa cerca de un 63% del volumen. Las operaciones de fondeo lo que quieren decir básicamente es que no hay una finalidad directa de comprar el activo, de comprar la posesión del activo, sino utilizar mi activo para conseguir liquidez en el mercado. Y es básicamente un ejemplo, otra vez vuelvo a mis ejemplos, y es cuando yo quiero empeñar algo y no tengo plata y me voy a una casa de empeño y doy el reloj o doy mi celular o alguna cosa, ¿sí? Para conseguir dinero. Eso mismo se puede hacer directamente en las operaciones de renta fija, que se llaman simultáneas, TTBs y repos. ¿Ok? Eso se puede hacer acá. Entonces, listo, no quiero andar mucho más en esto. Tenemos los tipos de cupón, que por ahí alguien dijo que era cupón y variable. Entonces, mira que ya tenemos el tipo de mercado, ya tenemos el sistema de negociación, ya sabemos qué quiero hacer, pero entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Bajo qué título? Y es aquí donde vuelvo un poquito a esta presentación inicial y miren los cupones, miren esos cupones, esas barritas que están en la mitad. Esas barritas pueden ser variables, esas barritas no pueden ser fijas siempre. O sea, hay fijas, pero existen los casos de títulos indexados en los que esas barritas van a depender de ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Mira, son aquellos en que sus flujos intermedios son variables y dependen de una variable económica, tal como el IPC, la IBR, la DTF, o en el caso de la deuda pública, el VR. Entonces, aquí vuelvo a retomar tal vez un poco lo que estaba hablando al principio acerca de los riesgos inherentes, de que ya habíamos planteado en un principio el riesgo del no pago o del flujo de caja futuro del emisor. Aquí ya planteamos el riesgo más grande y que representa realmente el riesgo más latente en la renta fija. Si me van a pagar en IPC, es decir, los flujos futuros van a darse según la inflación, yo debería invertir si sé que el país está en una situación de deflación o va a tener inflación en un futuro, y ahí empieza uno a jugar. Entonces, por ejemplo, a esto yo me dedicaba en mi comisionista de bolsa cuando trabajaba, a generar esas estrategias de inversión. ¿Qué pasaba en el país? ¿Hay inflación? ¿No hay inflación? ¿Qué compramos? ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde no? Y ahí están todos esos riesgos, ¿sí? Ustedes como inversores, es bueno que lo sepan, no tienen que ser profesionales. Recuerdo que en una sesión anterior a ustedes les comentaron acerca de que existe un área de investigaciones económicas como la que yo trabajé, que se dedica puntualmente a generar esas, eh, esos escenarios posibles de valorización de los activos para que ustedes tengan en cuenta y para que ustedes sepan en dónde invertir. Es un trabajo que se toma muy en serio y que hay muy buenos analistas aquí en el mercado colombiano y que depende de ustedes realmente tomar esos riesgos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, Ale? ¿Cómo estás? Para cambiar de diapositiva. Listo, Nico. Tenemos un par de preguntas sobre la segmentación de deuda en pesos y en moneda extranjera, pero no sé si Buenísimo. lo vamos a tocar aquí o más adelante. Eh, Sí, ¿cómo dice la pregunta? Básicamente eso, segmentación de deuda en pesos y en moneda extranjera. Esa es la pregunta. Literal. Es chévere, listo. Ujú. Eh, Voy a tocarlo directamente desde la parte de la deuda pública y que es aquí donde yo trabajé, cuando les conté que yo estuve en el Ministerio de Hacienda. Entonces, el mercado se segmenta en dos partes por parte de la deuda pública. Está muy bien. La parte de moneda local, llámese de pesos o VRs, que son monedas indexadas a la inflación, o en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, aquí aparecen diferentes nombres. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman estos bonos? Los bonos que están directamente en el mercado internacional, estadounidense, perdóname, se le conocen como yankees y son bonos que pagan directamente en dólares, ¿sí? Entonces tú como inversor ya tienes otro factor de riesgo nuevo, que es el valor del dólar, ¿sí? O sea, si te pagan en dólares y tú sabes que a futuro va a subir la inflación, pues entonces metes plata en un activo de pago con dólares. Pero entonces esa segmentación sí claramente existe, funciona de esa manera. En la deuda pública aparece directamente en la parte
del Ministerio de Hacienda en la parte de crédito público, en la Subdirección de Financiamiento Externo. ¿Sí? La Subdirección de Financiamiento Externo es la que se dedica en Colombia a emitir esos títulos en los mercados internacionales. Podemos ponerlos en los mercados estadounidenses, que son los Yankees, en los europeos, que son los de Reino Unido, que son los Bulldogs. Si nos vamos para el mercado asiático, también tenemos deuda en el mercado asiático, que son no me acuerdo el nombre, son bueno, te lo debo, vale. Creo que son no, se me escapa. Pero sí, funciona así. O sea, se segmenta directamente así. En Colombia tenemos un área específica para externa y un área específica para deuda interna. Listo. Buenísimo, Nico. Y ya finalmente nos han hecho varias preguntas de cómo podemos iniciar a invertir en renta fija, cuáles son los montos Claro, mínimos, cómo empezamos a meternos en este mercado, qué necesitamos hacer. buenísimo, listo. Quiero que, o sea, todo esto venía para que entendieran bien el mercado. Eh, Esto simplemente era para que vieran un poquito. Ya toco otra vez el tema de cómo hacerlo, que es mi siguiente slide. Simplemente quería que vieran gráficamente aquí, Ale, como miren, por ejemplo, existe otro mercado que se llama el CEN. El otro mercado de CEN es el Banco de la República. En acciones, digamos, la Bolsa de Valores es el único mercado, pero en renta fija tenemos otro mercado que se llama el CEN. Entonces quería que vieran básicamente ahí por encima como esos volúmenes de negociación que tan equiparados están. Entonces, el OTC, otra vez, miren como todo lo que equipara. Quería que vieran los bancos, cómo están presentes, las AFPs, que son las estructuradoras de pensiones y demás. ¿Cómo invertir en este mercado? ¿Cómo entrar acá? Realmente, sin saberlo ustedes, ya todos tenemos activos de renta fija. O sea, todos literalmente estamos activos en renta fija y es por las pensiones, ¿ok? Cuando nosotros cuando nosotros trabajamos y tenemos una pensión, ya esas pensiones están directamente en un fondo de renta fija, ¿ok? Si ustedes quieren acercarse directamente, hay varias opciones, ¿listo? Hay diferentes opciones. Si yo quiero literalmente comprarme un activo, quiero comprar un bono, este es un tema tal vez un poco más limitado en el término de cantidad de dinero. Y es que esto es como lo más tradicional, ¿sí? Aquí pongo tal vez un ejemplo en lo que sucede directamente con el e-trading en la parte de renta variable, y es que siempre se está innovando un poco más para que los inversionistas de a pie logren entrar a ese mercado, ¿ok? Entonces, sé que, por ejemplo, ya hay una sesión futura de Ascenso. Los que no saben de Ascenso, por favor, vayan a Ascenso. Ascenso tal vez es un poco estructurado y conocido como un activo de renta fija porque es un préstamo, ¿sí? Entonces, van a existir siempre como novedades a nivel tecnológico y demás para que ustedes estén capaces de hacerlo. Vuelvo acá, compra-venta de activos son directamente con las comisionistas de bolsa, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren comprar una acción, casi siempre ustedes les van a decir un porcentaje, les dicen 3, 2%. En renta fija es diferente, en renta fija realmente, no sé, hay una acción y yo solo compro esa acción, pero si yo quiero un bono hay diferentes tipos de bono, entonces depende mucho del momento de negociación, de las cualidades del título, de la comisionista, depende de tu perfil de riesgo y te cobran a ti en básicos. Entonces, si yo quiero comprar un título al 5.20, que el mercado está en 5.20, me dicen, no, yo se lo vendo a usted más costoso, se lo vendo al 5.17. Entonces empiezan a quitarle puntos básicos a uno. Entonces, esa comisión va a depender de la comisionista, del título, de más términos, ¿ok? Si ustedes quieren hacerse con un activo, que usualmente los montos son un poco más grandes, lo hacen directamente con una comisionista de bolsa. Aquí es muy similar a cómo sucede en la renta variable, ¿ok? Otra forma de acercarse directamente a los activos de renta fija es a través de los fondos de pensiones voluntarias, ¿sí? Acá ustedes van a las administradoras de fondos de pensiones, pueden entrar por su página de internet y ustedes van a encontrar que pueden ingresar dineros y que esas comisiones van entre más o menos del 0,7, que es el más bajito que encontré, hasta el 4%. ¿Listo? Es una opción que se tiene. Una de las opciones que más recurren los inversionistas de pie, de las más conocidas, de las más fuertes, de las más innovadoras, en las que tenemos demasiadas posibilidades, tenemos fondos de renta fija local, renta fija internacional, estamos expuestos a renta fija a corto plazo, largo plazo, etcétera, son los fondos de inversión colectiva, los conocidos como FIX. Y creo que esto va a ser tal vez lo más importante de la presentación para esa gente que se atrajo hacia este mercado, ¿vale? Es como, si les gustó la renta fija, corran y por favor busquen qué es un fondo de inversión colectiva, porque hay fondos de inversión colectivas que realmente
están atados única y exclusivamente a activos de renta fija. ¿Ok? ¿Qué es un fondo de inversión colectiva? Básicamente es un mecanismo de ahorro y de inversión que está administrado por sociedades fiduciarias, en donde varios inversionistas pueden meter su capital y ese mismo fondo va a ser administrado por un portfolio manager que se va a dedicar a hacer inversiones en ese tipo de activos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Busquen el FIC, abran la ficha en que está invertido, sepan ustedes qué tipo de riesgos son. Si les es un poco ajeno este speech del riesgo, les recomendamos, por favor, vuelvan un poco a las sesiones anteriores que ya hemos tenido, en las cuales se toca más a fondo este concepto de riesgo y este concepto de que ustedes sepan realmente qué quieren invertir, en qué están dispuestos. Una vez sepan ustedes esto, ustedes son capaces de ver su FIC, de su fondo de inversión colectiva. Hay fondos de inversiones colectivas que son desde 30,000 pesos y que son de comisiones cero por su cantidad. Entonces, no hay excusa. Realmente esto es como mandar plata a una cuenta y ya tienes plata en tu fondo de inversión. Entonces, esta es una forma muy práctica, es la más enriquecedora, tiene muchas formas de acercarnos al mercado de renta fija. Claramente tenemos los CDTs, los certificados a depósito a término, que corporaciones financieras y demás sacan. Yo creo que ustedes conocen los CDTs, pero pues los CDTs también son activos de renta fija porque son préstamos. Entonces, básicamente es esto. Dale. Buenísimo, Nico. Entonces, para resumir, cómo iniciarnos en el mercado de renta fija a través de inversiones naturales, pues una opción es compraventa de activos con las comisionistas de bolsa. Otras son fondos de pensiones voluntarias que creo que todos sabemos bien de qué se tratan. Y Ajá. las dos, me quitaste la presentación, CDTs y fondos de inversión colectiva, ¿correcto? Eso, correcto, vale. Listo, buenísimo, Nico. Entonces, pues yo quiero que para terminar, Lina Paola Herrera nos está haciendo una pregunta reiteradamente y, Sí, y, y si podemos hacer una respuesta súper al grano, como del tamaño de un tweet, como digo yo, ok. eh, sería genial. Mira, ¿cómo se ha afectado el mercado de renta fija con la situación actual de la pandemia en Colombia? ¿Qué nos podrías contar tú? A manera de un tweet. 140 caracteres. Soy muy hablador, lo siento. Bueno, ¿cómo se ha afectado? Entiéndanlo ustedes como la parte de financiamiento. Ok, sí, nuevamente. Gobierno se financia. ¿Qué le está pasando al gobierno en este momento con el término, con la situación del COVID? Está gastando, ¿sí? Tiene que gastar mucho dinero ayudando a la gente, creando hospitales, dotando las UCIs. Está gastando, ¿sí? Mucha plata. Entonces, sus ingresos, ¿qué pasa con sus ingresos? Se ven reducidos, ¿sí? Hace poco salió el marco fiscal de mediano plazo, que es cómo se va a endeudar, qué va a hacer el gobierno para someterse a esos nuevos gastos que tiene que tener. ¿Cómo afecta al mercado? Pues claramente lo ha afectado en una primera instancia negativamente, porque se pensó de que el gobierno iba a empezar a emitir más test, iba a endeudarse un poco más y que al haber más test en el gobierno, pues entonces iban a ser más baratos y su precio iba a caer. Ahorita estamos en un rally, ahorita la renta fija está cogiendo un poco más de fuerza porque no se va a hacer una estructuración directamente de ingresos por parte de renta fija. Se estableció que van a tener ingresos por otros medios y son ingresos creíbles, ¿sí? Bueno, aquí vamos tal vez a una vaina que son las calificadoras de riesgo, de qué tan probable es que paguen, etcétera. Pero ese es el panorama. El panorama es que empezamos mal con la renta fija, ahorita está cogiendo otra vez fuerza. Eso es, Ok. no me quiero extender más, ya me callo. Buenísimo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por participar en esta sesión. Y a Mm, todos nuestros asistentes, recuerden que la idea de las sesiones en vivo de hashtag en vivo con BBC es que esto sea un espacio de aprendizaje para todos, que eh, realmente aprendamos de una manera muy sencilla y muy entendible de qué se tratan los mercados de capitales, de qué se trata la Bolsa de Valores de Colombia, pero sobre todo entender que cualquier persona en Colombia puede ser parte del mercado de ujú, capitales, que de hecho ya somos parte del mercado de capitales cuando estamos afiliados a una empresa. ya lo Entonces, estamos. sí, entonces pues nada, recuerden que todas estas sesiones quedan grabadas. Si ustedes son profesores de universidad, pueden compartirlas con sus estudiantes, están grabadas, quedan en nuestro canal de YouTube. Recuerden que también tenemos artículos, blog posts en
nuestro hub de contenidos que es www.elvalordecolombia.com, y si ustedes quieren ahondar un poquito más en lo que es el mercado de capitales y de verdad quieren profesionalizarse y ser parte activa del mercado de capitales ya como actores, recuerden que en Tienda BBC pueden encontrar todo nuestro catálogo de contenidos para ustedes como personas naturales, o si quieren llevar estos contenidos a sus empresas y compartirlos con sus compañeros de trabajo. Entonces, pues Nico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de renta fija. Creo que tenemos varios temas en los que todavía tenemos que ahondar y Bastante. pues sí. Y pues nada, la próxima sesión, que va a ser el próximo de agosto a las 5 de la tarde, vamos a ver el tercer mercado dentro del mercado de capitales, que son los derivados. Sabemos que hay mucho interés por los derivados, sabemos que hay mucho interés por todo el tema de futuros y opciones, y es un mercado realmente fascinante. Entonces, los esperamos en nuestra próxima sesión en vivo. Recuerden inscribirse, recuerden compartir esta URL. Estas sesiones siempre quedan grabadas y pues nada, la idea es que todos aprendamos y seamos parte del mercado de capitales. Bueno, Nico, entonces muchísimas gracias, me despido. Gracias a ti, Ale. Listo, y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias y chao.